Decía que es un día especial por ese día de diciembre, ¿no? Un poco lloviendo con la Navidad ahí por delante, ¿no? El simbolismo de la Navidad es un simbolismo muy bonito porque, como digo, es un simbolismo y representa el nacimiento de la conciencia crística, ¿eh? de Cristo, y Cristo no es más que la conciencia espiritual. La palabra ya sabéis que es Jesucristo, ¿eh? El nombre Jesús es un poco el nombre humano, el nombre terrenal, y Cristo es esa parte, ¿no?, que todos y todas tenemos, que es la conciencia crística, ¿eh?, que es la conciencia espiritual. Ya sabéis que hay dos caminos de transitar en la vida, ¿eh? Una forma de transitar en la vida es a través de nuestra humanidad, es un poco el mundo material, donde están la mayoría de las personas, y hay otra pequeña parte, que cada vez son más, que viven una vida espiritual, una vida espiritual. Yo desde hace bastantes años ya llevo una vida espiritual, que es como sentir que soy un espíritu dentro de un cuerpo humano, y no al revés. Yo ya sé que no soy un humano buscando una experiencia espiritual. Yo sé o siento que soy un espíritu, dentro de un cuerpo humano viviendo una experiencia humana, que es diferente. Entonces la diferencia es bien grande, entre la conciencia material, que es un poco nuestra conciencia de humanidad, que es simplemente pues luchar un poco con la vida, intentar que a través de nuestro esfuerzo y nuestra voluntad pues las cosas nos vayan mejor. Yo ya comprobé durante años, muchísimos años, que eso no va a ningún sitio, pero a ninguno, porque a veces las cosas irán mejor y otras veces peor. Y entonces, por mucho dinero que uno tenga o atesore, que yo nunca lo tuve, pero por mucho dinero que uno pudiera atesorar, las cosas nunca te van a ir mejor ni al 100%, ni al 90%, ni al 80%, ni al 70%. Más o menos va a haber un equilibrio de 50 y 50. Desgraciadamente, con el paso de los años y el cumplimiento de los años, el porcentaje incluso se desarmoniza, ¿no? Entonces, cuando ya cumplimos una serie de años, pues casi que las cosas a veces te van un 30% bien y un 70% mal, porque empieza un poco el envejecimiento, empiezan las enfermedades, los síntomas, con los años, claro. Entonces el ser humano, a medida que cumple años, no es más feliz. A medida que cumple años, lo normal y por estadística es más infeliz. Entonces yo, que tengo también esta humanidad y que la conozco y que también forma parte de mí, pues conozco este otro ámbito que es la conciencia espiritual, y la conciencia espiritual es totalmente diferente a la conciencia de humanidad. La vida espiritual es completamente diferente. La vida espiritual tiene que ver con poner tu vida en manos de Dios, entendiendo Dios, que es un concepto, entendiendo Dios como la vida, ¿no?, como la vida, o como el universo, o como el campo de inteligencia. A mí me da igual las palabras que utilicemos. A mí me gusta utilizar ahora Dios, a pesar de que hace 20 años yo estaba peleado con Dios porque no entendía qué significaba Dios. Ahora sí lo entiendo. Ahora sé que es un campo de inteligencia, de información, un campo de infinitas posibilidades, un campo de amor, un campo de donde se manifiesta todo. Yo creo en ese campo. No es que crea, es que sé que ese campo existe. No es que lo sepa, es que soy ese campo. Y cuando digo soy, sé que también vosotros también sois ese campo. Lo somos todos. Estoy completamente seguro. Y da igual la persona que sea, esa persona también forma parte de Dios, es Dios mismo. Naturalmente esto tenemos que bien entenderlo, porque no quiero que esto nos convierta en un ególatra espiritual, que nos suba el ego, porque Dios no te sube el ego. Cuando encuentras a Dios, Dios te lo mata directamente. El ego desaparece completamente. Y eso es una liberación, como le llaman los budistas, ¿no? Entonces,
Que nadie se crea que ser Dios significa estar por encima de los demás, estar por encima del bien y del mal. Que nadie se crea que le van a salir todas las cosas bien a partir de ahora cuando uno descubre que uno es Dios mismo. No, cuando tú descubres que eres Dios, no esperas nada de Dios, no esperas nada de los demás. Y eso es lo que se llama la libertad que todos buscamos, porque Dios es libertad y toda la humanidad de mala manera está buscando la libertad, de mala manera. A través de la conciencia o de la vida humana se busca lo mismo, se busca el amor y la libertad sin saber cómo y erróneamente. Y a mí me da muchísima compasión, y me pongo al servicio de todos aquellos y todas aquellas que quieran que yo les dé pistas y que los acompañe, nada más que eso. No exagero nada cuando yo digo que yo no espero nada de nadie, pero no espero nada de nadie, ni de mi mujer siquiera, ni de mis hijos, nada de nadie. Y me siento completamente libre de eso, y ellos también lo notan y se sienten completamente libres, y eso es amor. Entonces, eso, no sabéis el plus, no sabéis el plus que eso supone. Eso te libera completamente del miedo y del sufrimiento. No sé si podéis entenderlo. ¿Hasta qué punto eso te da la auténtica felicidad? No sentir miedo y sentir libertad y sentir el amor que eres. Eso es un auténtico privilegio, y ese privilegio está al alcance de todos nosotros, ¿no? De todas nosotras. La invitación cada 2 semanas es que nos juntemos y que sin darnos cuenta, pues se vaya abriendo más nuestro corazoncito para sentir ese amor que somos. Con la esperanza de que algún día, en alguna clase, en alguna sesión, o quizás otro día, si sigues practicando, que en alguna sesión aparezca esa sensación de libertad y que esa sensación ya dure para siempre, ¿no? Porque cuando aparece y se cultiva, siempre dura para siempre. Entonces, el nacimiento de Jesús tiene que ver con el nacimiento de la conciencia crística, con la conciencia espiritual o la vida espiritual. Y nace a través de la Inmaculada Concepción, ¿vale? De una mujer que no está concebida, con ningún hombre. Y es un simbolismo maravilloso, porque mientras que Jesús, el hijo del Padre humano, el Padre José, el carpintero, el que está en el nacimiento, en los belenes, José simboliza nuestra condición humana, José simboliza el Padre humano del Hijo Jesús. Y la Inmaculada Concepción, o la Virgen María, simboliza el nacimiento de la conciencia crística, el nacimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando nace Jesucristo, nace un ser humano y al mismo tiempo nace el Hijo de Dios, nace el Espíritu. De ahí que la Navidad lo que celebra es eso. La Navidad lo que celebra es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de pasar de ser hijos de papá e hijos de mamá, humanos, a pasar a ser hijos de Dios. De sentir que somos y formamos parte de ese campo, de esa presencia. Cuando sentimos por primera vez esa presencia, puede durar muy poquito. Si dura el tiempo suficiente, no lo olvidamos jamás. Jamás lo olvidaremos. Si dura tan poquito, que luego inmediatamente aparece la mente, entonces no sirve de mucho. Pero si en alguna sesión de meditación, aquí o en casa, pudiera aparecer esa presencia durante el tiempo necesario,
Eso no se olvida jamás, porque esa presencia eres tú y esa presencia tiene que ver con la paz interior, tiene que ver con la quietud, con el amor, con la luz, con nuestra verdadera naturaleza. Entonces lo que hacemos aquí cada 2 semanas es un intento de que algún día se habla esa presencia en nosotros y sintamos que somos esa presencia. Porque cuando somos esa presencia, todo cambia, todo cambia. El paradigma cambia completamente. Fijaros, a Dios nunca lo vais a encontrar pensando, nunca a través del pensamiento. Jamás se encuentra a Dios a través del pensamiento y de la reflexión. Tampoco se encuentra a través de la oración que conocemos todos, a través de la petición absurda. Y eso lo aclararemos después. Jamás se encuentra a Dios en la oración que nos enseñaron, ni a través del pensamiento ni la reflexión. A Dios solamente se le encuentra en el silencio, en la comunión con el silencio que se esconde más allá de la mente, de los pensamientos, con el silencio que está dentro de ti. Si se abre esa puerta, entonces conoces a Dios. Y es maravilloso porque entonces empiezas a sentir que tú no tienes un sentido de vida, sino que el sentido de vida lo tiene Dios a través de ti. Y el sentido de la vida de Dios es simplemente esparcir su inteligencia, su sabiduría y su amor. Inevitablemente en esta humanidad el ego se resiste. El ego es como un velo, como una sombra, como un velo oscuro que se interpone entre Dios y nosotros. Es decir, nuestro pensamiento, nuestro programa de pensamiento, nuestro carácter. Ese es el velo, ese es el muro que se interpone entre Dios y nosotros, entre ese campo de inteligencia y de amor y nosotros. Cuando ese velo se rompe a través de mirarlo, a través de sentirlo y mirarlo, investigarlo, descubrirlo, observarlo, a través de la meditación, entonces es cuando aparece Dios en nosotros. Y entonces simplemente pasa una cosa, tú te pones al servicio de Dios. Mi vida está dedicada al servicio de Dios. Eso apareció hace unos meses, hace solo unos meses, de manera profunda, porque yo siempre lo tenía ahí, lo sabía, pero cada vez como una capa de cebolla va apareciendo con más profundidad, con más profundidad, con más profundidad. ¿Y cómo notas que aparece Dios en tu vida y que estás al servicio de Dios? Porque desaparece el miedo. Y cuando desaparece el miedo, tú lo sabes. Nadie te puede engañar. Tú lo notas. ¿Cómo no vas a notar que un compañero de viaje que ha estado, por ejemplo, conmigo casi 60 años, de momento desaparece? ¿Cómo no lo vas a echar de menos? ¿Cómo no lo vas a notar? Por supuesto que se nota, porque es una liberación absoluta. Es como si te quitaran 50 kilos de la espalda. Bueno, eso está al alcance de todos nosotros, de todas nosotras y de toda la humanidad. Y es muy simple. Es tan simple, de tan simple que se vuelve muy complejo. Y esta es la paradoja. ¿Os acordáis que la vida es una paradoja, no? Es la gran paradoja. De tan sencillo que es encontrar a Dios, se hace tan complejo. Cuando lo encontráis, no lo podéis creer. Hay un sutil velo entre Dios y vosotras, esperando a romperse. Solamente depende de vuestra constancia, de vuestra perseverancia, de vuestras ganas y de vuestra intención. Solamente depende de eso. Tan solamente quiere decir yo quiero, absolutamente quiero, por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas, y al final Dios mismo se encarga. Dios mismo se encarga de aparecer en tu vida. Yo estoy inmensamente feliz, inmensamente feliz.
La vida espiritual tiene que ser un constante agradecimiento, pase lo que pase. Si no, no entráis en la vida del espíritu. Vais a vivir una vida mundana. Y yo no digo que esté mal, no la critico, no la juzgo, pero no vais a ver a Dios, no vais a conocerlo. Mi aspiración, la aspiración de Dios, es que conozcáis a Dios en vosotros, en vosotras. Y al mismo tiempo, tampoco Dios espera nada de vosotros, de vosotras. Cada uno tiene la libertad de elegir lo que quiere en su vida. Y esa es la libertad que aquí sentimos, que tenemos que sentir. Cada uno somos libres de escoger lo que queramos en nuestra vida. Y eso es lo que yo repito una y otra vez, de una manera o de otra. Siéntete libre. Siéntete libre de escoger en tu vida. Suelta el apego. Suelta el miedo, suelta el deseo. No esperes nada de mí, no esperes nada del otro. Solamente ponte en contacto cada día con Dios.